Hola chicos, vamos a ver los procesos biotecnológicos modernos. Y, hemos visto que los procesos biotecnológicos se pueden diferenciar entre los tradicionales o los antiguos, pues serían la fabricación de vino, cerveza, yogur, queso, el pan mismamente, ¿no? Que utilizan microorganismos, pero que se han venido haciendo desde hace mucho tiempo, y los procesos biotecnológicos modernos que tienen, digamos, formas más sofisticadas, pero que el principio es el mismo. Un producto biotecnológico es aquel que utiliza pues, otros organismos para producir determinados bienes o beneficios. Cuando hablamos de los cultivos celulares, pues podemos tener cultivos celulares, sobre todo de células eucariotas, para diferentes fines. Por ejemplo, podemos imaginar que en el servicio de genética del río Ortega llega una petición pues, de hacer un cultivo, hacer un cariotipo de células de una madre a partir del tejido de la placenta de un aborto, para saber por qué se ha producido ese aborto, si hay alguna causa genética que provoque ese aborto. Lo que tendríamos entonces que hacer es coger ese tejido, disgregar esas células y hacer un cultivo de esas células de la madre. Como fundamentalmente serán fibroblastos, pues esas células crecerán sobre un soporte, es decir, necesitaríamos un medio de cultivo líquido en el cual echaríamos todos los nutrientes y crecerían sobre la superficie de ese tubo hasta que nosotros, o de ese frasco, hasta que nosotros quisiésemos hacer el sacrificio para ver cuál es el cariotipo que tiene. Pero si por el contrario se trata de, por ejemplo, de una pareja que no tiene hijos y también quiere hacerse un cariotipo para saber por qué, si tiene alguna causa genética para no tener esos hijos, lo más fácil sería extraer células de la sangre y hacer un cultivo. Por lo tanto, en ese caso tendríamos que hacer un cultivo en un medio líquido. ¿De acuerdo? En este caso, en estos dos casos, en estos dos ejemplos, esos cultivos celulares tendrían una función diagnóstica, pero se pueden hacer cultivos celulares con muchas más finalidades, ¿no? Podemos hacer un cultivo de células cardíacas, por ejemplo, para después injertárselas a alguien que ha tenido un daño cardíaco debido a un infarto, y de esa manera conseguimos que sus propias células no le van a producir nunca un rechazo y por lo tanto le van a utilizar. O podemos tener un cultivo de fibroblastos para colocárseles a alguien al que se le va a hacer un injerto de cadera, y por lo tanto esa cadera, digamos, que se va a asociar mejor al resto del cuerpo si está, digamos, recuperada con unas células que son de ese propio organismo. O podemos, mediante un soporte, ¿no? Mediante un hueso que se ha roto y que necesita, pues, por ejemplo, un soporte externo, normalmente que sea después absorbido por el propio organismo, y en ese soporte van a ir creciendo, vamos a poner esas células óseas y van a ir creciendo y van a ir rellenando ese soporte. O por ejemplo un tejido de piel para injertarle en una persona que se ha quemado, pues hacemos crecer a sus propias células sobre un soporte que vaya creciendo, vaya formando esa piel que después le podemos injertar. En los casos más extremos podríamos tener cultivos de células que nos permitirían pues imprimir un órgano, ¿no? Imprimir un riñón o imprimir una vejiga en los órganos más sencillos, como por ejemplo una vejiga. Si se ha hecho en un riñón, pues se ha hecho también, digamos, la impresión, pero no la recuperación completamente de ese órgano. Luego, estas serían algunas de las formas de cultivos celulares y de cuál es la utilidad que pueden tener esos cultivos. Hay otra técnica que serían pues, los anticuerpos monoclonales. Entonces yo os voy a poner un vídeo de esos anticuerpos monoclonales y vamos a ver cómo digamos, funcionaría. Le quito la voz y así pues vamos a dirigirlo nosotros. Un antígeno sería cualquier sustancia extraña que existe. Es decir, si a nosotros, por ejemplo, nos ponen un virus, cuando entra en nuestro torrente sanguíneo, tiene determinadas sustancias que nuestras células no conocen y provoca una reacción antigénica. Entonces, un antígeno es una sustancia extraña. Pero, por ejemplo, una proteína puede tener varias superficies que sean superficies antigénicas. Entonces, estas moléculas son los anticuerpos que producen nuestras células del sistema inmune, los linfocitos B, y es que un mismo antígeno puede tener diferentes anticuerpos y puede ser que a nosotros solamente nos interese uno de esos anticuerpos. Entonces,
se habla de la fabricación de anticuerpos monoclonales cuando lo único que a nosotros nos interesa es la fabricación de este anticuerpo. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, porque este anticuerpo se une a este antígeno. Imaginad que esto es un virus que entra en nuestro cuerpo. Entonces, a nosotros nos interesa este anticuerpo que al unirse a este antígeno nos produce una determinada señal, por ejemplo, fluorescencia. Entonces, nosotros cogemos esos anticuerpos que hemos fabricado mediante algún mecanismo, tomamos una muestra, por ejemplo, de fluidos de una persona, le ponemos esa mezcla de anticuerpos monoclonales y si se produce esa fluorescencia sabemos que esa persona tiene ese antígeno, que esa persona tiene ese virus. Luego es, por ejemplo, una forma muy rápida de detección de un virus o detección de un agente patógeno, siempre que tengamos los anticuerpos fabricados. Como esos anticuerpos se van a unir con ese antígeno, en la unión se va a producir una determinada señal que nosotros podemos detectar y digamos que es muy, muy fácil y muy rápida a la hora de detectarlo. Ese puede ser el objetivo de obtener estos anticuerpos monoclonales. Vamos a ver cómo tendríamos esos anticuerpos monoclonales. Bueno, pues lo primero que tendríamos que hacer para obtener esos anticuerpos monoclonales es coger ese antígeno y se le inyectaríamos ese antígeno, esa proteína, se la inyectaríamos, por ejemplo, a un ratón. Entonces, este ratón va a tener una respuesta inmune y las células productoras de sus anticuerpos van a ser estas células B, estos linfocitos B, que se llaman células plasmáticas. Entonces, lo que hacemos se llama una fusión de dos células, se llama un hibridoma, es un híbrido entre los linfocitos B, las células plasmáticas productoras de anticuerpos. Estas células, si están maduras, pues van a producir anticuerpos contra ese antígeno que nosotros hemos inyectado al ratón previamente. Y los mielomas son células cancerígenas, células de un mieloma, ¿no? Células que tienen la capacidad que se dividen continuamente, de que tienen, digamos, una línea celular continua y que se van a dividir continuamente. Entonces, lo que hacemos es fusionar esos dos tipos de células y se va a producir un hibridoma, se llamaría ese tipo de célula. Entonces tendríamos diferentes hibridomas que nosotros podríamos cultivar. Solamente nos interesan los hibridomas y solamente nos interesan aquellas que produzcan los anticuerpos, ¿de acuerdo? Entonces, si a nosotros nos interesa un anticuerpo determinado, habíamos visto que era el blanco, lo que vamos a hacer es separar estos hibridomas en diferentes medios de cultivo, de manera que nosotros podamos identificar cuál es aquel que nos interesa. Entonces, a nosotros los hibridomas que nos interesan son los que producen este anticuerpo solamente, por eso se llaman anticuerpos monoclonales. Lo que vamos a hacer es tener un cultivo de esas células, por lo tanto podemos aislar todos esos anticuerpos, tenemos un cultivo de células de hibiridomas que solamente producen ese anticuerpo. Lo que hacemos es después aislar esos anticuerpos y les podemos utilizar con diferentes fines, pues eso, con fines de identificación de células o con fines solamente tenemos estos anticuerpos, ¿no? Pues les podemos, pues eso, para identificar un antígeno, como una prueba diagnóstico para un antígeno, o les podemos utilizar como terapias para producir la defensa en algunos organismos, ¿de acuerdo? Luego serían las posibles aplicaciones que nos decía. Pues, por ejemplo, determinar presencia de moléculas de interés médico en los fluidos biológicos. Una de las pruebas que se puede utilizar para identificar el coronavirus sería esos anticuerpos monoclonales que se pueden detectar pues, en fluidos en sangre y en orina, por lo tanto son muy rápidas. Se pueden detectar drogas, hormonas o proteínas que estén asociadas, es decir, cualquier cosa que se una específicamente con ese anticuerpo monoclonal puede ser identificada porque normalmente vamos a hacer que nos dé una señal que sea visible, ¿no? Se determinan los grupos sanguíneos humanos, bueno, y se pueden utilizar también como fármacos. Bueno, pues estos serían los dos primeros puntos para de biotecnología moderna.